de organizaciones de la sociedad civil, que pertenece al área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, Argentina. Este programa está de aniversario, estamos cumpliendo 25 años. Está dirigido por la doctora Agustina Gradín y la doctora Verónica Soto, que las vi por ahí, que nos acompañan hoy. Y bueno, en ese marco hemos hecho un ciclo de conferencias. Esta es nuestra tercera conferencia. ¿Qué producto? La primera versó sobre la crisis alimentaria y agroecología. Luego tuvimos una de género y políticas públicas y ahora estamos, digamos, nos metemos con el tema de las migraciones, ¿no? Las migraciones dentro de América Latina. Yo quiero además, bueno, saludar a los presentes. Veo que hay gente no voy a nombrar, pero casualmente veo algunas personas de Venezuela que conozco y bueno, lo cual me alegra, ¿no? Eh, entonces, bueno, quiero saludarlos a todas y todos y tenemos una linda concurrencia. Mi nombre es Darío Dizá, como no lo dije, porque estaba en el flyer. Y bueno, nada, voy a pasar a presentar a los compañeras y compañeros. Tenemos una de las ponentes tuvo alguna dificultad, digamos, con el servicio eléctrico y se le cortó la luz a la compañera Lila Báez, entonces está corriendo a la casa de otra persona, así que probablemente se va a conectar en el transcurso de estos momentos, esperemos, pero ya tenemos presente a la licenciada Débora Serra, quien aprovecho y la presento. Es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Ministerio Exterior de la República del Uruguay. Ha sido consejero en el Servicio Exterior, ha sido directora general de Asuntos Técnicos Administrativos y ha sido parte del cuerpo diplomático tanto en la Asunción, Paraguay, como cónsul del Uruguay en Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Actualmente es directora de Migración Internacional y prontito, creo que a final de este mes de noviembre, va a cumplir funciones como cónsul en la Embajada Uruguaya en Panamá. También nos acompaña el profesor doctor Adrián Padilla, quien es licenciado en Historia y Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, es magíster en Ciencias de la Comunicación y doctor también en Ciencias de la Comunicación, ambos en títulos obtenidos en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Es profesor asociado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Venezuela y también allí es miembro del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente y del Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Fronteras de la Universidad Federal de Roraima en Brasil, donde ha estado, digamos, también como profesor invitado. Es fundador o digamos, miembro de los fundadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela y también se desempeñó como vicerrector académico de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y rector luego como de esa misma universidad. Y la compañera Lila Báez, que es la que está, digamos, buscando un lugar para poder conectarse. Es una compañera que está organizada en la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Es migrante paraguaya y, bueno, trabajadora y militante tanto de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular como en la especificidad de los trabajadores migrantes y refugiados que se organizan o que a través de esa central o digamos que
tienen contacto con esa central. Bueno, ya le daremos en el momento que ingrese la compañera. Bueno, yo les reitero, digamos, el agradecimiento a los compañeros y compañeras conferencistas y por supuesto a todos y a todas las invitadas a esta conferencia que hemos denominado Migraciones Latinoamericanas, punto de tensión del capitalismo global. Debo ver el reloj porque había preparado una presentación, pero yo no soy conferencista, así que debo dar el pase a los demás. Sin embargo, había preparado un pequeño texto que recordando un poco a quien fuera el director del área de Estado y Políticas Públicas, el profesor Daniel García Delgado, que lamentablemente nos dejó este año. Bueno, preparé, digamos, unas cositas acá que quisiera leer lo más rápido posible, ¿no? Bueno, los enfoques más antiguos y difundidos en el ámbito de la migración internacional persiguen explicarla como parte del proceso de desarrollo económico. Desde ese lugar, la migración internacional es entendida a partir de las diferencias geográficas en la oferta y la demanda del trabajo. Es una opción individual de un actor racional que decide migrar a partir del cálculo costo-beneficio esperando un rendimiento monetario positivo. Esta idea está tan profundamente arraigada que los discursos dominantes actuales sobre las migraciones, como señala Cordero, Mesadra y Varela, siguen centrados en la manera de hacer de la migración un fenómeno gobernable desde varios puntos de vista y posiciones teóricas y políticas. Mientras que al contrario, pensamos, se trata de indagar desde diferentes miradas la ingobernabilidad de la movilidad humana en el capitalismo contemporáneo. La presencia de lugares de conflicto y tensión entre las subjetividades y las prácticas de insubordinación con los controles políticos, jurídicos y violencias formales e informales que intentan gobernar. Así, abordar este fenómeno basado en relaciones más complejas, integrales y de corte político entre el Estado-nación con sus políticas migratorias y fronterizas, las fronteras y los heterogéneos grupos de migrantes, en el marco de los diversos lugares y temporalidades de los procesos de migración internacionales, es el objetivo de esta conferencia denominada Migraciones Latinoamericanas, punto de tensión del capitalismo global. Entonces, bueno, arrancamos con nuestros invitados y nuestras invitadas. En primer lugar, iría la compañera licenciada Débora Serra, a quien, bueno, ya dejo la palabra. Bueno, buenas ¿Cómo estás, tardes, Débora? buenas noches a todos. Es para mí un honor que Flaxo me haya convocado para poder intercambiar ideas sobre la migración. Entendiéndola la migración desde hace unos 20 años que vengo trabajando en el asunto. No solamente en Uruguay, sino también me tocó trabajarla en Paraguay y trabajarla en Bolivia. Em, Tengo un hijo boliviano a causa de ello, una hija paraguaya a causa de ello. Y eso me hace también, me hizo también conocer otras realidades de lo que es la migración, por lo menos en Sudamérica. Lo que veía de lo que estaba planteando Darío en su exposición es que hoy en día quisiera pasar a el primer slide. Tenemos que pensar que la migración no solamente es un fenómeno, digamos, de movimiento de personas, eh, sino que en el siglo XXI la migración es un acto también político. ¿Por qué? Porque está transversalizado por temas
que refieren a, quizás si pudiéramos agrandarlo, ahí va, ahí se fue el slide, o yo no lo puedo ver. ¿Lo pueden ver ustedes? ¿La presentación? No, no, no la vimos. No, a ver si se puede compartir. Ahí está. Ahora sí. Yo pasaría ya a la segunda. Em, Veo que la migración cada vez está más en el discurso político, está más presente en los debates globales, porque justamente está transversalizada por asuntos que no que tienen que ver solamente con una decisión personal de encontrar una nueva forma de vida o mejorar la calidad de vida en forma económica, sino también hoy y globalmente tiene que ver con fenómenos relacionados al cambio climático, a desastres naturales, a guerras, a conflictos geopolíticos, y tiene que ver también con el de la delincuencia internacional, porque está vinculada al trata y tráfico de personas. Y si nosotros nos ponemos a mirar el segundo slide que preparé, te pido, Darío, el segundo slide. Bien. Tenemos, le pido el segundo slide justamente porque tenemos en realidad 200, estos son datos de OIM, de la Organización Mundial de las Migraciones, son datos relativamente frescos que pude recabar en el Instituto de San Remo. Tenemos 281 millones de migrantes, que son el 3,6% de la población mundial. En el 2022 se registraron 117 millones de desplazamientos y 71,2 millones de desplazamientos internos. Eso quiere decir que también las personas no se mueven desde una frontera a otra, sino dentro de fronteras. El número de solicitantes de asilo, que también para nosotros es refugio en Uruguay, pasó de 4,1 millón en 2020 a 5,4 millones en 2022, con un aumento del 30%. Eso nos habla de personas que se sienten políticamente perseguidas o son vulneradas en sus derechos humanos y han muerto o desaparecido en el año 2023 8.500 migrantes. Esa cifra es una cifra que la OIM y las ONGs vinculadas al tema plantean que son alrededor y es un número aproximado al alza, porque muchas veces son familias enteras que son desaparecidas o asesinadas por traficantes y no tienen un punto de referencia que las reclame. También podemos ver el perfil de la migración global. Son 135 millones de mujeres migrantes en el 2020, que es el 3,5% de la población mundial, 146 millones de hombres, 3,7% de la población masculina mundial. Niños y niñas son 28 millones al 2020 y trabajadores migrantes son 169 millones al 2019. Pido la siguiente, por favor. Dentro de la migración global tenemos distintos corredores, lo que se dice, pero hablando de capitalismo y hablando de lo que nos ocupa en esta discusión, tenemos que el primer puesto justamente es el corredor de México a Estados Unidos, que es el más grande del mundo y cubre 11 millones de personas. El segundo puesto se extiende desde la República Siria hacia Turquía y son refugiados desplazados por la guerra civil en la República Árabe de Siria y también desplaza a personas provenientes del África.
Después también, lamentablemente, por causa de la guerra, tenemos corredores bilaterales entre Rusia y Ucrania, desde la invasión rusa a Ucrania por causa de la guerra. Siguiente, por favor. En este gráfico lo que me parecía interesante es ver cómo es la dinámica de los países de destino y origen por sexo. Tenemos, si nosotros bajamos un poquito, voy a pedirte, Darío, bajar un poquitito el slide. Tenemos países que son de destino y países que son de acogida. Volvemos al anterior. Países de destino y acogida, y vemos cómo en algunos países domina la inmigración femenina y en algunos la masculina, digamos. Y en algunos prácticamente es igual que como el caso de Chile, como el caso de Colombia. En casos como el Perú, domina el femenino, pero prácticamente estamos hablando de que son hombres y mujeres que buscan una nueva vida y un nuevo destino. Siguiente, por favor. Lo interesante de estos gráficos que les estoy planteando es que, como pueden ver en los tres gráficos, la importancia de la migración hacia América del Norte y la diferencia que hay dentro de América del Norte y desde América del Norte según las regiones. Vemos cómo domina América Latina y el Caribe y el África, la migración hacia América del Norte, ¿no? Cómo todos terminan migrando hacia ese futuro del que hablaba Darío en un cambio de vida, una solución a la pobreza. Seguimos adelante. Tenemos flujos intra y extrazona dentro del continente. La migración hacia América del Norte, como habíamos hablado, es muy importante. Hay 25 millones de migrantes en la región, y la población de América Latina y el Caribe que vive en América del Norte ha aumentado en 10 millones estimados del año 1990. Y los migrantes que salen de América Latina y el Caribe y que viven en Europa se ha cuadruplicado desde el año 1990. Es decir, esto nos muestra que no importa el sesgo político que exista en el país de destino, o izquierda o derecha, los inmigrantes siguen ingresando en aquellos países que brindan una mejor expectativa de vida. Seguimos a la siguiente. En los últimos 30 años, el número total de migrantes de otras regiones que viven en América Latina y el Caribe se han mantenido estable en torno a 3 millones. Se trata principalmente de europeos y norteamericanos que eligen algunas veces estos países para transitar su jubilación. Por ejemplo, en el caso de algunos países de América Central o en el caso también de Uruguay sucede ello. En el año 2020, las personas originarias de Europa y América del Norte que vivían en América Latina sumaban alrededor de 1.4 y 1.3 millones respectivamente. Seguimos adelante. Bueno, ahora vamos a pensarlo más desde los desplazamientos internos dentro del continente latinoamericano. Tenemos que los venezolanos siguen constituyendo una de las poblaciones de desplazados transfronterizos más importantes y numerosas del mundo. En el 22 habían 234.000 refugiados venezolanos registrados y más de 1 millón de personas con solicitudes de asilo en trámite. Cuando hablamos de asilo, es asilo o refugio.
Existen también otros países de la región como Nicaragua, Honduras y Cuba, que también son lugares de origen de cantidad de solicitantes de asilo o refugio en Perú, México, Brasil y Costa Rica, que acogen la mayor cantidad de solicitantes de asilo o refugio en la subregión. La situación de los migrantes venezolanos, incluidos los refugiados, sigue siendo un reto. A finales de marzo del 2023 había más de 7 millones de migrantes desplazados y refugiados venezolanos en todo el mundo y en su gran mayoría se encuentran en América Latina y el Caribe. A mayo del 2023, según OIM, el país que más venezolanos acogía era Colombia, seguido por Perú, Chile y Brasil, que tenían más de 400.000 venezolanos residiendo o tramitando su residencia dentro de esos países. ¿Seguimos? Cuando hablaba, como les hacía en la introducción, no solamente la migración en América Latina responde o globalmente responde a migración social o económica, sino también... Perdón que te interrumpa, Débora. Como les decía, tengo que avisarte que te quedarían 5 minutos. Bien, voy a tratar Gracias. de ir lo más rápido posible. Sí. Los desastres naturales a causa del cambio climático han afectado también a migrantes dentro de la región que han sido desplazados por ejemplo, en Brasil hubieron 708.000 desplazamientos causados por lluvia, en Colombia inundaciones, en Cuba el huracán Ian registró también desplazamientos, incendios forestales en Chile que desplazaron 7.500 personas. Siguiente. Un tema interesante es el tema de las remesas, justamente hablando de capitalismo. Nosotros tenemos, y la mayoría de nuestros países tienen confirmados y ratificados y aprobados o siguen las metas de desarrollo sostenible 2030. El punto número 10C de esas metas de desarrollo sostenible habla de que las remesas tienen que llegar a ser reducidas a un 3% en cuanto a su cobro por valor de remesa. Y hoy en día, lamentablemente, esas metas no se están cumpliendo. Los migrantes enviaron en el 22 remesas internacionales por un valor estimado de 831 millones de dólares, lo que supuso un estimado respecto al 2021 que fueron 791 millones y al 2020 que fueron 717 millones. Igual que en años anteriores, los países de ingreso bajo y mediano continuaron recibiendo grandes cantidades de remesas cuyo valor aumentó un 8%, de 599.000 a 649.000 millones. Desde mediados de la década del 90, por eso lo puse en negrita, las remesas internacionales han superado sobremanera la asistencia oficial global para el desarrollo. Es decir, que estos países reciben más dinero y capital por remesas de migrantes de lo que reciben por cooperación internacional o inversión extranjera directa. Siguiente. Este es lo que le hablaba de la meta número 10C del desarrollo sostenible que hasta ahora no se ha cumplido, ya que el 3% de los costos no se alcanza. Seguimos. Aún falta esfuerzo y compromiso, ya que en el Asia Meridional llegan a un 4,6% los costos de remesas, en el Asia Oriental y el Pacífico también son altas y en América Latina también tenemos un 5,8% de los costos. Seguimos adelante. Yo no voy a tener mucho tiempo de hablar, capaz que durante las preguntas surge, también hablaba de los peligros de la migración. Los desplazamientos que se dan por conflictos armados intrarregión,
los conflictos que se dan por temas relacionados con narcotráfico, los peligros de los corredores de migración, el tapón del Darién en la zona de la frontera entre Colombia y Panamá se ha volcado como uno de los principales corredores para llegar hacia Estados Unidos, pero también se ha hecho una trampa, dado que en esa zona la selva es profunda, el agua no es potable, hay personas que no soportan las condiciones del tramo, y los muertos y desaparecidos en el tapón del Darién han crecido en forma importante, especialmente durante la pandemia. Este caso del tapón del Darién y las políticas llevadas adelante por Panamá, especialmente en esa zona, llevaron este tema hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Bueno, seguimos adelante y quisiera un poquito para ya redondear y no robar más tiempo. En Uruguay tenemos un problema que es un tema que tiene que ver con nuestro registro demográfico. Nosotros somos un caso especial en América Latina. Eh, nuestra diáspora es un 3%, al igual que nuestra inmigración. Nosotros somos un país que necesitamos de alguna manera subir el índice de natalidad, que hoy prácticamente es negativo, y hemos llevado adelante políticas de Estado para contrarrestar el fenómeno de la baja natalidad, ¿no? Y de la emigración, especialmente hacia Europa. Creamos en el año 2008 la Ley de Migración, que buscaba abrir las puertas a migrantes, así como a la diáspora uruguaya, dándole facilidades de vivienda, de ingreso a la salud y de regularización documental, sin distinción alguna de raza, color, religión, tomando la base de los derechos humanos de primera y segunda generación. Pasamos a la siguiente. Hemos creado también en el 2016 la Ley de Refugiados. Actualmente tenemos una cantidad inmensa de solicitudes de refugio, especialmente de Cuba y Venezuela, que con la Ley de Arraigo, que la ven de mayo del 2023, viene a dar una solución a aquellos solicitantes de asilo y refugio que no han podido completar su documentación dentro del país para acceder libremente a los servicios públicos de educación, salud y regularización laboral. Siguiente. Nosotros creamos el decreto de arraigo justamente para poder regularizar aquellas cantidades de personas que se calculan en unos 5.000 y 6.000 en un principio, que aún no han obtenido una cédula o una residencia permanente. Y para el arraigo utilizamos un arraigo laboral, un arraigo familiar y un arraigo de estudio, para poder regularizar cuanto antes, con la ayuda del ACNUR, la situación de esas personas migrantes que fueron solicitantes de refugio, pero que dado el volumen en cantidad administrativa, no habían podido completar los requisitos que actualmente se tienen para la persona migrante y su regularización en Uruguay. Actualmente vemos que el cierre de consulados, las demoras en las apostillas o diferentes estatutos de cesión de patria de potestad o curatela demoran la regularización, especialmente de niños que deben ser escolarizados y que tienen derecho a una identidad.
y para estar al tiro del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales surgen estas normativas. Estas normativas son aplicadas por el Ministerio del Interior, por la Dirección Nacional de Migración en Uruguay, pero existe una comisión de refugio, existe una Dirección de Derechos Humanos en la Cancillería y un Instituto de Derechos Humanos que vela por este cumplimiento. Y para cerrar, me gustaría dejarles algunas referencias útiles para su lectura, que son la convención, Darío luego se los va a pasar por el chat, que son la Convención Sí. Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que Uruguay lo ratificó, los principios interamericanos de derechos humanos para todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de tratas de personas. Tengan en cuenta que este principio en la parte de fiscalía de muchos de Tengo que nuestros pedirte que vayamos, digamos, lamentablemente tenemos como acotado un cerrando. poco el asunto del tiempo. Sí, Sí. sí, disculpa. Mm. Como les digo, estos documentos se los queda Darío, quedo abierta para cualquier pregunta que le pueda surgir. Lamento si mi intervención fue un poco larga, pero hay mucha información y como dije, es un tema que es realmente transversalizado no solamente por lo social y económico, es un tema muy profundo y bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por participar. Gracias, Darío. No, muchas gracias a usted, licenciada. En realidad, siempre es un papel un poco complicado este, ¿no? De cortar el tiempo y eso, ¿no? Pero bueno, tenemos unas limitaciones de horario y bueno, debemos un poco estar. Sin embargo, te felicito, te agradezco mucho la conferencia, una importante cantidad de datos que podemos manejar. En unos minutos, cuando arranque la compañera Lila Báez, se los estaría enviando por el chat. Hola Lila. Buenas, ¿se me escucha? Sí, sí, te Perfecto. escucho. No, no te vemos, creo. Deberían, Eh, porque puse la cámara. ajá, sí, Ahí Te va. ves. ahora sí. Bien. Hola. Bueno, arranco entonces. Bueno, muchas gracias primero por el espacio, por invitarme, por invitarnos a nosotros y nosotros como organización, un poco teniendo en cuenta el tiempo, que bien comentaba Darío, es bastante apremiante. Yo voy a iniciar explicando un poco qué trabajo hace nuestra organización. Estamos en Argentina. Y nacimos en el 2018 en el marco de lo que fue acá la lucha política, sobre todo de las comunidades migrantes, por la anulación del DNU 70, un DNU que sacase el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en ese momento, que modificaba nuestra ley de migraciones, permitiendo la expulsión hasta el momento de su anulación en el 2021 de más de 4.500 migrantes, más o menos, administrativamente. La veo por acá Natividad de Amunra, que seguramente tendrá datos mucho más concretos, que también es de una organización de migrantes con quienes dimos también esa pelea. Pero fue todo, en ese marco nacemos como organización, nosotras y nosotros. Decidimos en su momento abrazar lo que sería el sindicato, la CETEP, la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, porque quienes pertenecemos a nuestra organización y a las organizaciones sociales y políticas de la Argentina y somos migrantes, también entendemos que somos parte de ese universo que hace engrosa, digamos, el sector informal, lo que hoy en día se denomina economía popular, pero que es, digamos, el sector informal, quienes quedamos por fuera de este sistema, como bien nos convoca el hablar de capitalismo.
Bueno, y en ese sentido hicimos 2 paros migrantes, hicimos varios migrantazos, finalmente obviamente no logramos que Mauricio Macri anulase ese DNU 70, lo logramos recién con el gobierno que se fue el año pasado, que es el Alberto Fernández, y hoy en día la situación actual en la Argentina sigue, digamos, siendo bastante delicada porque el gobierno de Javier Milei vuelve, digamos, también al mismo estilo de Trump, a hacer campaña política diciendo que la comunidad migrante es responsable de todos los problemas o crisis económicos que efectivamente genera la timba financiera y no la comunidad migrante, que es menos del 4% de la población total en la Argentina. Y como ya dijo también antes la persona que habló, que no recuerdo el nombre, perdón, menos del 4% de la población mundial es migrante. No podríamos nunca ser responsables de las distintas crisis económicas que sean en la Argentina, en la región o en el mundo, pero si hay una política de campaña de odio, de racismo, de discriminación y de culparnos, digamos, de ponernos como chivos expiatorios a quienes obviamente estamos en el eslabón más bajo. En la Argentina históricamente ha recibido a comunidades migrantes, en los últimos, hoy en las últimas décadas, más a los paraguayos, peruanos, bolivianos. Esa situación obviamente cambia con la situación política de Venezuela, que ahí también, al menos en nuestra experiencia como organización de migrantes, que hemos trabajado con el ACNUR y con otros que deberían y están para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas, vemos que hay una clara también utilización política de los gobiernos a darle mayor importancia a ciertos migrantes por encima de otros, cuando eso también, digamos, promueve una violencia y una discriminación institucional que lo hemos visto con distintos gobiernos. Entonces, eso más o menos como para presentar nuestra organización. Nosotras estamos en La Plata, en Mendoza y en Capital, trabajamos en los barrios populares donde la mayoría somos migrantes, de Paraguay, Bolivia y Perú sobre todo, en nuestro caso más de paraguayas y de compañeras bolivianas. Eh, y bueno, dando un poco toda esta pelea que tiene que ver también con el aumento de las tasas migratorias indiscriminadamente, en el caso de quienes vivimos en la Argentina, con un país que tiene el 53% de pobreza, y que obviamente dentro de ese 53% de pobreza estamos nosotras y nosotros, las comunidades migrantes. Por eso la necesidad de organizarnos social y políticamente, hermanadas y hermanados con organizaciones acá de la Argentina, para que puedan, digamos, también acercarse a la agenda migrante desde una perspectiva no solo de denuncia, sino también de construir una agenda con las hermanas y hermanos de Argentina, y en ese sentido también de otros lugares de la región y del mundo, en nuestro caso, que venimos articulando no solo con Argentina, sino también con otros países. Bueno, después la otra, un poco esto, para no repetir datos que ya se tiraron y que seguramente después la otra persona que va a estar participando va a poder colocar alguna cuestión más exacta en términos de datos. Ahí, teniendo en cuenta que también Trump acaba de ganar de vuelta, lo que comentaba un poco también esta situación, digamos, de qué pasa con las distintas situaciones que viven las y los migrantes desde hace mucho tiempo, la caravana migrante que está absolutamente naturalizada, como si no pasase todo esto que recién describía en datos, digamos, que tienen que morir infancias enteras o familias enteras con sus infancias, porque no hay de verdad una política que pueda dar apoyo a las personas que migran. O sea, hablamos de una caravana que se da todos los años, que se organiza todos los años, y que ni el Estado que los expulsa ni el Estado que los recibe tampoco tienen ningún tipo de propuestas, digamos, en términos de derechos humanos y el derecho a migrar, para que esto, digamos, pueda revertirse. Y en ese sentido también no quería al menos dejar de comentar en nuestro caso, porque lo hemos hablado incluso con organizaciones que estuvieron mucho más cerca de este caso, que fue la masacre que pasó, por ejemplo, en España, en la frontera de Melilla, Ceuta,
donde fueron masacrados nada más y nada menos que 37 personas migrantes en datos oficiales, y esos datos oficiales nosotras y nosotros sabemos que no son los datos reales, que las familias, que son obviamente familias pobres, no tuvieron ni siquiera ningún tipo de respuesta ni de parte del Estado marroquí, ni de parte del Estado español. Digo, hay toda una situación ahí que se repite y que genera, digamos, una impunidad. No hubo una investigación por parte de ambos estados, pese a que se presentaron, digamos, denuncias. Lo único que se hizo fue presentarse al Ministerio del Interior un pedido de informe del por qué estas personas habían, pareciera, mágicamente aparecido muertas, cuando en realidad hubo una represión que terminó en el asesinato de estas 37 personas y más de 100 desaparecidos y desaparecidas que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de respuesta a sus familias de dónde están, ni algún tipo de indemnización, de reparación. Y no solo que no tienen después de 2 años, sino que esto sigue pasando con cientos de migrantes que vienen de los distintos lados del mundo, pasando mares enteros, y que llegan, digamos, muertos, y si llegan vivos son asesinados por las fuerzas represivas. Entonces eso también nos parece que tendría que, y nosotros en su momento lo discutimos como con organizaciones de España, tendría incluso que enmarcarse en el marco de lo que es una desaparición forzada, porque si el Estado es responsable de la desaparición de personas, bueno, entonces habría que apuntalar muy bien cuáles son las responsabilidades políticas de los estados en la muerte de infancias migrantes y de personas migrantes. Bueno, y con esto de TRAN, un poco en esto para no ser tan reiterativa y después en todo caso entrar en el debate, también nos preocupa obviamente porque es un hombre que ya estuvo en la presidencia y que tuvo una política absolutamente racista hacia las comunidades migrantes, y ahora de vuelta en esta nueva etapa como presidente vuelve a reforzar esto de ordenar la migración, poniéndonos entre buenos y malos, los migrantes de primera y los migrantes de segunda. Bueno, sabemos que en realidad los más perseguidos siempre van a ser los trabajadores pobres, los trabajadores migrantes pobres, y que acaba de nombrar a un tipo que es nefasto, que no recuerdo ahora el apellido, me lo anoté por acá, pero que es bastante conocido, que nosotros de la Argentina de hecho salimos, entregamos notas y cortamos, incluso me acuerdo la embajada de Estados Unidos, porque estaba al frente de, de asuntos, digamos, migratorios. Se habían separado a infancias, los habían metido en jaulas, cuando es absolutamente violatorio a tratados internacionales que firman también estos estados. Entonces es como decía un poco Darío, es mucho lo que hay que hablar, es mucho lo que hay que discutir, es mucho lo que hay que colocar. Yo no creo que se pueda hacer en un Zoom de 10, 15 minutos. Celebro el espacio, me parece que es importante, pero lo que sí creemos, digamos, es que un poco la utilización política de distintos sectores absolutamente de derecha y absolutamente racistas, tiene que ver también con la vida o la calidad de vida de nosotras y nosotros los migrantes. Acá en la Argentina, Milei es un peligro para las comunidades migrantes y lo dice abiertamente. No le digo yo porque soy paraguaya ni porque estoy organizada, sino efectivamente el hombre ha tenido una campaña de odio hacia nosotras y nosotros, diciendo que el 33% de los extranjeros son los que ocupan las universidades públicas, cuando en realidad es un dato mentiroso. Cuando se saca el DNU 70 con Mauricio Macri, habían dicho que el 27% de la población carcelaria era migrante. Los datos eran absolutamente mentirosos. Entonces hay toda una utilización política también que termina, digamos, obviamente vulnerando aún más a un sector que ya está vulnerado, porque las personas que migran, al menos en el caso de nosotras y nosotros, como bien también se dijo antes, ya salís por una situación de violencia o económica o social o política de tu país de origen. Y en teoría, al menos en la Argentina, que es donde yo estoy viviendo hace 20 años, y desde el 2004 tenemos una ley de migraciones que es en avanzada, digamos, en términos de derechos humanos, que en su artículo 4 estipula que se puede migrar,
pero que efectivamente una cosa es la ley y otra cosa después es la ejecución de la ley. Entonces, y estamos hablando solo de todo lo que tiene que ver con derechos migrantes, no estamos hablando de los derechos de las refugiadas y los refugiados, que también en el caso de la Argentina han sufrido cambios sin que seamos consultadas y consultados las y los migrantes o las y los refugiados. Entonces, eso, me quedo más o menos por acá y cualquier cosa, en todo caso, cuando se abra el debate, podamos responder, pero eso. Muchas gracias, Lila. Muy interesante la presentación, ayornando, digamos, sobre la situación política actual, digamos, que la situación que se vive en la Argentina y que también, digamos, se relaciona con una serie de elementos que están presentes en el contexto de otras naciones y fundamentalmente de las naciones tanto europeas como lo que se avecina en el momento actual con la reelección, digamos, de Trump en los Estados Unidos. Bueno, pasamos con el tercer conferencista, que es el profesor doctor Adrián Padilla, con quien los dejo para que los dejo en el uso pues, de la palabra. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, primero agradecer la invitación que nos han hecho para compartir un poco aquí las visiones, las miradas en un tema de alta complejidad. Evidentemente toca diferentes dimensiones y bueno, voy a compartir aquí una visualidad que me va a permitir avanzar con las colocaciones que voy a hacer. Déjame ver, subirla acá, a ver cómo, si podemos compartirla. ¿Pueden verla? Okay. Bien. Aquí me atrevo a colocar migraciones como interpelación al capitalismo global, un poco tomando el nombre de la actividad, ¿no? El tema de las tensiones del capitalismo global. Algunas de las cuestiones que fueron colocadas por las conferencistas que me antecedieron en la palabra sirven de contexto para poder conversar un poco sobre este tema. Decimos que tenemos que la movilidad humana, para comenzar con una problematización, podemos decir que es un tema donde confluyen diferentes enfoques, disciplinas, donde se construye el tema de la migración o de las migraciones y el migrante, la migrante, los desplazamientos, los procesos materiales y las consecuencias e implicaciones a diferentes escalas. O sea, es una complejidad que está allí y allí entonces nos preguntamos cuáles son las características de esos desplazamientos, cuáles son las implicaciones para las y los migrantes en el contexto de las democracias contemporáneas, cuáles son los impactos sobre los derechos de esos grupos que se movilizan, que se desplazan en oleadas migratorias, sur-norte, sí, como tradicionalmente ha sido en lo contemporáneo y que continúa siendo una movilidad marcante, pero también sur-sur. Y desde dónde y con qué marcas textuales se construyen las narrativas que hablan de estos procesos, de estos sujetos y de estas sujetas. O sea, un poco a partir de allí podemos avanzar en algunas colocaciones que nos pueden, primero mirar el tema del campo teórico que toca que además no es reciente. Entonces tenemos, por ejemplo, en el campo de la geografía a Reveinstein pensando en leyes migratorias o leyes de la migración, para pensar el tema del espacio, el tema de lo económico y la regularidad de esos movimientos. Un poco como pensarlo desde el campo científico, en este caso desde la geografía, ya en el siglo XIX propone una manera de organizar esa problemática, de entender esa problemática. También tenemos la concepción o la idea así, de neoclásica en el campo de la economía política, pensando en la migración sí, en el espacio del mercado,
el tema del trabajo y el espacio geográfico. Vamos a encontrar también la referencia de Marx, pensando la movilidad como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas. Ahí hablamos también de esos procesos que son marcantes en la medida en que va dándose un fuerte desarrollo, concentración económica de los propios conglomerados y cómo eso va afectando de alguna manera a las poblaciones, ¿no?, que deciden movilizarse. Y tenemos también un referente que parece importante colocarlo, que ya en el campo de las ciencias sociales, diferentes autores, en el campo de la sociología, de la historia, vamos a encontrar autores como Torreina, como Charlot, Certeau, Sayat, que van a destacar el fenómeno migratorio como un espacio privilegiado para analizar los procesos de construcción de la identidad, que es, por definición, según estos autores, un fenómeno, la migración es un fenómeno de cambio social y cultural. Entonces, ahí vamos a encontrar elementos, digamos, abriendo el abanico de campos del conocimiento, vamos a tener elementos que pueden darnos pistas para una discusión, para investigaciones, para comprensión y para generar conocimiento encima de este fenómeno complejo que aparece, ¿no? Pensando ya en el contexto migratorio global, la primera conferencista, Débora, nos colocó una cantidad de elementos de datos que quiero ratificar en el sentido de las fuentes que tenemos, ratifican esos datos. Sin embargo, quiero comenzar pensando en el tema de la globalización. Es decir, una globalización que en los imaginarios nos retraen al tema tecnológico, por ejemplo, al tema comunicacional, al tema del desarrollo de tecnologías digitales que permiten la comunicación en tiempo real a quienes están conectados, a quienes tienen dispositivos y redes de conexión que permiten, de hecho, digamos, como un metatexto, digamos que este hecho en concreto que hoy estamos haciendo, este momento que estamos teniendo, este encuentro que es virtual, ¿verdad?, que se permite por las tecnologías digitales, es una marca del tiempo de la globalización, destacando mucho el tema de las transacciones económicas, financieras, que se pueden hacer a través de la datificación de la sociedad, de la generación de datos que permiten intercambios financieros, comerciales, y que cada vez se muestra como un elemento de desarrollo global, como un elemento, como una marca de avance civilizatorio. Pero allí, en el seno de ese contexto, vemos la problemática relacionada a la movilidad humana, que entonces las personas de carne y hueso, o sea, los datos viajan, las informaciones viajan de manera vertiginosa, pero las personas que deciden por diferentes razones movilizarse, sí, atravesar las fronteras, encuentran grandes obstáculos, ¿no? O sea, esa posibilidad de la globalización, esa dinámica de movilidad de información, de imágenes, de datos, no se realiza, no se da cuando se trata de personas. Y ahí entonces la manera como se aborda el tema de la migración desde las tradiciones de la seguritización de la migración, viéndolo como problema de soberanía nacional, o cuando se coloca con el tema de la gobernanza de los procesos o de las tecnologías, digamos, burocráticas que colocan por encima de lo humano el tema, digamos, de los estatus jurídicos, ¿no? El tema de las visas, el tema de los permisos, etcétera. Y por otro lado tenemos entonces la mirada desde los derechos humanos. Sí, desde las personas que migran, desde las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, que colocan como tema de discusión fundamental el tema, digamos, la perspectiva de derechos humanos. Los datos que coloco acá son los que la compañera Débora, compañera de esta conferencia, nos coloca. Sí, el informe del 2024 habla de esa cifra, ¿no?, de 117 millones, en este caso de personas desplazadas. Ya se coloca
para el 2020, 281 millones de migrantes internacionales. Y un dato interesante es que habían proyecciones anteriores a esta fecha que hablaban de 230 millones habría en el año 2050. O sea, esas eran las proyecciones, que en el año 2050 habrían 230 millones de migrantes internacionales y ya en el 2020 estamos hablando de 281 millones. Sí, es un fenómeno que, claro, las personas que no migran son, por relación a las que migran, son mayoría. Sin embargo, es un tema importante que genera un conjunto de situaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de pensar este contexto, digamos, de manera global. Pensando ya en el foco de nuestra conferencia, nuestra conversa, miramos el tema de la migración sur-sur en América Latina y el Caribe. Allí, informes de la ONU, de OIN y de otros, hablan ya en el 2019 de una preocupación por el aumento de la migración en la región, aun cuando la movilización hacia el norte global continúa siendo sí, fuerte, es significativa las ondas migratorias transfronterizas en la región de América Latina y el Caribe. Ese proceso, digamos, hay que pensarlo por diferentes factores, es multifactorial. O sea, no podemos pensar que un solo factor va a explicar toda esa movilidad, y allí entonces destacamos el tema de las asimetrías socioeconómicas generadas por las dinámicas del capitalismo globalizado, los ciclos que se generan van destacando este tipo de situaciones, problemáticas políticas y sociales que generan situaciones de inestabilidad, y allí entonces avanzamos a hacer algunas colocaciones más puntuales para pensar en esos escenarios de crisis política, económica, de crisis humanitaria, y allí hacemos un destaque para pensar en los desastres naturales que marcan, por ejemplo, los flujos migratorios haitianos. O sea, que inclusive aquí en este territorio donde me encuentro, que estoy en el extremo norte del Brasil, en el estado de Roraima, en algún momento fue una zona de corredor migratorio para estas migraciones haitianas, ¿no? Que pasaron por esta región vía las Guyanas. O sea, vía Guyana entraban al estado de Roraima, dando continuidad en ese flujo hacia Perú, hacia en este caso el estado de Acre, y inclusive en otros casos hacia el sur del propio Brasil. Pero siempre, en el caso, según los datos que aparecen en investigaciones hechas sobre el tema de la migración haitiana, se destaca un destino mayoritario hacia los Estados Unidos. O sea, un poco esa movilización se da de tránsito de estos grupos intentando llegar a los Estados Unidos. Tenemos los procesos que también ya se ha colocado acá en la conversa que estamos teniendo, de los conflictos de carácter militar y políticos, ¿no?, que generan situaciones de guerra. El caso, por ejemplo, de Colombia, con más de 6 décadas de conflicto armado interno, que generó un importante número de desplazamiento humano, tanto dentro como fuera de las fronteras colombianas. Entonces, esa también es una marca, digamos, de estas movilizaciones transfronterizas en los propios países del sur de América y del Caribe. Y tenemos el caso de Venezuela, que es un caso más reciente, donde podemos colocar varios elementos, pero donde destaca el contexto de la connotación geopolítica. O sea, es importante para pensar esos procesos el tema de las medidas coercitivas, el impacto social y económico, que tiene un reflejo directo en el deterioro de la calidad de vida de la población, lo que da entonces, moviliza una gran parte de la población en un país donde no había una tradición migratoria, sobre todo a partir del año 2015. Creo que son datos importantes para pensar, porque hay una tendencia a, como decía la compañera que me antecedió, Lila, a trabajar el tema de los datos, dándole, digamos, una intencionalidad o tirando un provecho político en muchos casos, lo que
le retira elementos que permitan profundizar la problemática para entenderla en su complejidad, sino agarrándose solamente de una parte del asunto, sino ir a fondo. O sea, ¿cuáles son los elementos que están colocados allí para entender por qué un tipo de movilización humana de este tipo se da en este tiempo? Perdón, Adrián, Eh, te interrumpo para señalarte que quedarían unos 5 minutos Seguro, para concluir el seguro. tiempo. Voy avanzando Gracias. hacia el cierre. Destaco las construcciones mediáticas de las migraciones. O sea, en este caso, destaco el trabajo, por ejemplo, de autores como Denise Kogo en Brasil o Teon Van Dijk en Europa, que van a trabajar el tema de la construcción de discursos mediáticos violentos que criminalizan a los sujetos migrantes. Estamos hablando de construcciones que refuerzan la imagen del extranjero como una amenaza que está llegando a las puertas, utilizando un poco la expresión de Zygmunt Bauman en el libro de Extraños tocan nuestra puerta, donde destaca este autor europeo el tema del pánico moral, ¿no? Se va generando un pánico moral frente a los que están llegando, ¿no? Que además son los chivos expiatorios de los problemas que están en la sociedad de recepción. Las prácticas xenofóbicas y discriminatorias que relacionan la migración y van generando entonces una relación con universos semánticos que aluden a la criminalidad, violencia, miseria, irregularidad de los que están llegando. Aquí quería hacer un énfasis en un trabajo del año 2018 de la Universidad de Oxford, que es un trabajo que se llama Coerción, el poder de la coerción, sí, para herir en política internacional. Y en ese libro hay, o sea, en esa investigación que fue publicada por la Universidad de Oxford, en el capítulo 10 se habla de la migración como arma coercitiva, nuevas evidencias de Medio Oriente, y precisamente se refiere a todo el tema de la migración en Siria. Entonces ahí podemos ver cómo en el caso de la geopolítica es importante para entender esa problemática contemporánea. Algunas consideraciones para el cierre, ya cerrando esta conversa, quería destacar el tema de que es necesario para pensar en los diferentes factores que discuten o que tratan de entender el tema de las migraciones, el tema de la provisionalidad, de pensar la migración como algo provisional, algo que está de paso, inclusive hasta las palabras que utilizamos para referirnos a la migración cuando hablamos de flujo, es algo que pasa. Si no estamos hablando de algo que se está quedando, más, sin embargo, esa temporalidad es bien relativa, o sea, ese tiempo de pasar es bien relativo. Entonces, es importante que eso se tome en cuenta para poder pensar políticas que vayan más allá del mediano plazo, que tengan mayor alcance. O sea, un poco para discutir, problematizar el tema de la provisionalidad de la migración. También para la construcción de políticas migratorias integrales es necesario comprender la importancia de la respuesta en el corto plazo, pero también pensando en un espacio mayor y sobre todo reconociendo la diversidad cultural que sí, que es propio de las migraciones. Y quería colocarme un poco más en el tema del fenómeno migratorio ya para cerrar, en que es un fenómeno, y ahí lo coloco ya en el título de esta presentación, que interpela a los estados nacionales en sus políticas públicas de atención a lo local y a la población que va llegando o que está en tránsito. O sea, el hecho de la presencia del fenómeno migratorio pone en evidencia graves ausencias, dificultades, problemáticas que existen ya en ese estado o en esa sociedad de recepción, que luego se explica o trata de explicarse por la presencia de la migración, como que si esa fuera la determinación de esos problemas o el origen de esos problemas. Se genera vulnerabilidad a los derechos de las poblaciones que se desplazan, y allí entonces proponemos la ciudadanía migrante, esa categoría, ciudadanía migrante, que debe configurarse en los espacios públicos con la materialización de los principios jurídicos que sustentan los marcos normativos y los acuerdos internacionales, pero sobre todo que se priorice la condición humana de los migrantes, que debe ser defendida frente a la voracidad de un modelo civilizatorio que vive una profunda crisis. Allí
Cierro con esto, es esa sensación del migrante de que en la medida en que va avanzando o se va desplazando, va soltando derechos, va dejando de tener derechos y y va llegando como un ente vacío de derechos al lugar de origen en el tránsito en el que está. Esa es una percepción, digamos, subjetiva que se va reforzando con toda una construcción mediática xenofóbica de rechazo de la migración. Entonces, es allí donde esa ciudadanía migrante, es tal vez en las experiencias de los movimientos sociales que generan esas luchas, sea importante para colocar el compromiso que los estados nacionales tienen en los acuerdos internacionales y en las leyes migratorias de los propios estados de defender esos derechos de esos ciudadanos, sobre todo el derecho fundamental, que es el derecho a la dignidad de los seres humanos y humanas. Bueno, por ahí dejo mi exposición y bueno, abierto a la conversa que dialoga digamos, con con las anteriores dos exposiciones, tanto en los datos como en el sentido de lucha y de derecho que fue colocado. Muchas gracias por la posibilidad. Voy cerrando aquí la Muchas presentación. gracias, Adrián. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Débora, muchas gracias, Lila, muchas gracias, Adrián, Pepito. Creo que las intervenciones se fueron hilando muy adecuadamente. Antes de pasar el derecho de palabra, pues voy a abusar digamos, de mi lugar de coordinador y voy a utilizar, digamos, hacer una reflexión que se me levantaba un poco como que cerraba, digamos, con lo que tú ibas terminando, Adrián, donde el migrante digamos, es un humano que constantemente se le cuestiona su ciudadanía, ¿no? Digamos, ese derecho a la ciudadanía desaparece y es increíble eso, porque las personas no dejan de ser ciudadanos por tener o no un documento. Sin embargo, digamos, en la movilidad, los diferentes estados refieren a esa situación constantemente. Digamos, la ilegalidad te transforma en un no ciudadano, lo cual, no sé, está, digamos, en contradicción no solamente con las miradas de derechos, sino incluso digamos, con un razonamiento de carácter lógico. Y Lila, digamos, mencionaba una serie de conflictos, de situaciones en las cuales se presentan, donde se favorece a una determinada población dependiendo de la utilización política y llamaba un poco, digamos, o sea, levantaba la voz contra el decreto 942, vaya 24, que modifica la ley de refugiados, que es una situación que entra en una fuerte contradicción con la tradición, digamos, que ha tenido el Estado argentino en relación al asunto de los derechos migrantes y de los refugiados, y sobre todo con la creación, digamos, de la ley, la reforma, digamos, de la ley de migraciones que tiene del año 2006, creo recordar, puede que me equivoque, pero estuvo por allí, que tiene, digamos, que se adentra en el asunto de la mirada de las migraciones desde una perspectiva de derecho. Y eso estaba prefigurado y muestra con una serie de elementos como los que nos exponía Débora en la primera intervención, desde, digamos, un lugar particular, institucional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería de la República Oriental del Uruguay, pero que, digamos, tiene la particularidad de la mirada cómo el Estado uruguayo ha ido desarrollando esos elementos, pero que está, en todo caso,
demarcada, determinada por una serie de acuerdos y convenciones internacionales que la mayoría de los estados han suscrito. Bueno, hice como una suerte de atrás hacia adelante y bueno, en los minutos que nos restan podemos dejar a los compañeras y compañeros que quisieran intervenir con la señal de costumbre de la manito esa que suele ser amarilla, que aparece por ahí, y creo que ya la tenemos levantada por ahí, el caso de Verónica Soto. Bueno, te dejo. Hola Darío, ay, no sé, capaz sin querer lo apreté, pero no estaba por hablar. Perdón, sí, tenías la manito allí, tenías una Ay, manito. bueno, la Sí, paso, la paso. Ahí, Luz bueno, Mari veo que bueno, levantó. bueno, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores y la expositora, las expositoras por los datos y la información. Nada, solo quería agregar un comentario adicional que además de esos datos claros y concretos de diferentes agencias eh, nacionales e internacionales, me parecía importante poder mencionar que en, desde una perspectiva de género, las mujeres terminan teniendo interseccionalidades mucho más profundas en la generalidad de las migraciones, ¿no? Ya conocemos algunos datos en Colombia de la migración eh, venezolana que atraviesa, que incluso atraviesa y en algunos momentos se asienta en Colombia, y mayoritariamente son mujeres, ¿no? Mayoritariamente son mujeres que vienen con sus infancias y la importancia de poder también identificar esa perspectiva. Cuando hablamos de la migración en general, obviamente hablamos de hombres y mujeres, pero me parece que es importante tener en cuenta este enfoque de género porque siempre las mujeres, las infancias y los grupos son históricamente los más vulnerables y en términos de migración es una vulnerabilidad adicional. Entonces me parecía un poco importante mencionar eso al respecto para tenerlo en cuenta, sobre todo en la generación de políticas migratorias, ¿no? En términos de equidad para aquellas personas que tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Así que nada, ese era mi comentario, felicitarlos, agradecerles el espacio para que podamos conversar sobre un tema tan importante que hoy en la política global, xenofóbica, y ustedes ya lo explicaron, creo que cobra una relevancia mayor. Así que agradecer el espacio. Muchas gracias, Luz. Pasamos con Marcelo, juntamos varias cosas y luego le damos la palabra a las compañeras y los compañeros conferencistas para que nos respondan ahí un poco, hagan sus comentarios. Marcelo, gracias. Muchas gracias. Bueno, comienzo agradeciendo por las presentaciones muy interesantes. Nada, compartir algo y principalmente pedirle una devolución, si le parece bien a Lila. Me interesa conocer su opinión. Yo estoy en Buenos Aires y pensaba en esto, en esto que traía en relación a el decreto de Macri y cómo en este contexto tengo como esta percepción de que algo que estaba más centralizado desde el Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la legislación, ahora el embate parece más descentralizado, por lo menos en relación a lo que se me viene rápidamente, se me venía muy rápidamente escuchándote, era la nueva legislación que están impulsando en Argentina algunas provincias fronterizas, principalmente del norte, pero también en el Cuyo, que vienen a intentar con algunas excusas, invocando esto que también traía Adrián, de decir, bueno, responsabilizar a los migrantes por, siendo un porcentaje tan chiquito que Lila también igual lo mencionaba, de un porcentaje tan chico de la población, responsabilizarlos de los problemas públicos en Argentina, o alegando la falta de reciprocidad con los países limítrofes, el intento de cobro o arancelamiento por el acceso a prestaciones de salud, cuando la ley de migración es, digo, con legislación jerárquicamente inferior respecto a una ley nacional, como es la ley de migraciones, que va en contra. Simplemente quería compartir esto y abrir a la opinión de Lila. Gracias. Gracias, Marcelo. Si quieres pasamos con los compañeros expositores, si Lila
Ahora se le fue la cámara. Si Estoy puedes comiendo nada comenzar, más. perdón. Dale. Buenísimo, buenísimo. Perdón, no había comido en todo el día, Sí. estaba muerta de hambre. Oh, por favor. Perdón, tuve un día larguísimo y recién son las 6. Sí, un poco, yo la verdad que no profundicé mucho porque entiendo que somos varias personas de distintos países. Se habló de lo que es la ley de migraciones uruguaya, obviamente la ley de migraciones argentina tiene otra composición, otra discusión, un poco en esto que habíamos dicho, la ley 25.871 es conocida como una ley de avanzada en términos de derechos humanos, con todo lo que hay que revisar, pero que ni bien estuvo un gobierno que hizo campaña contra la comunidad migrante, terminó modificando 5 de sus artículos y terminó, digamos, en esta criminalización. En esto que dice Marcelo, creo que era, que habló antes, hay actualmente todo un ataque de vuelta hacia sobre todo las provincias fronterizas como Mendoza. Actualmente se está cobrando a la comunidad migrante que lo que ellos llaman turista, esto quiere decir personas que están en el rango de los 90 días que te permite administrativamente quedarte en el país, entonces esas personas están pagando. Ahora eso también sabemos que lo único que fomenta es no tener la posibilidad de regularizarte en el país donde estás eligiendo para vivir, porque estamos hablando que este gobierno aumentó más del 1800% las tasas migratorias, entonces no puedes acceder a la regularización migratoria, porque si antes pagabas 6.000 pesos, ahora estás pagando 12.000, y en realidad hoy en día para hacerte el documento sale más de 50.000 pesos por adulta. Si tenés menores de 13, no pagan, pero bueno, en un país donde, insisto, el 53% de pobreza es una realidad que golpea fuertemente a todo el pueblo argentino. Entonces, esa situación ya la vimos también en el 2017, no es nuevo. De hecho, Petri, diputado del PRO en ese momento, había presentado también en su momento un pedido que en Jujuy se cobrase la salud y la educación a los migrantes. Se frenó por medio de distintas acciones, digamos, que tenían que ver con presentaciones en tribunales, después acciones de calle que hicimos de acá, lo que llamamos migrantazos. Se hizo un paro migrante, me acuerdo también denunciando no solo el DNU, sino esta tentativa de cobrarnos y culparnos de los problemas económicos, con la pregunta simple de qué pasaría si no más de 2 millones de migrantes paramos, también visibilizando nuestro aporte social, económico, cultural, que también se comentó al principio, que son las remesas que no solo benefician al país que nos recibe, sino al país que nos expulsa, como colocando un poco toda esa situación. Y todo esto se da, y cortito, porque la idea entiendo que es responder y no volver a hacer una exposición, también se da en el marco que acá hay toda una política por parte del gobierno de Milei, que es la desregulación del Estado. Se comentó lo que es la ley de refugio, que fue no solo modificada sin que se nos comunicase a quienes somos migrantes y refugiados, sino que sacan al INADI, en el Instituto Nacional que lucha, digamos, contra el racismo, la discriminación, y se mete al Ministerio de Defensa. ¿Qué significa esto? Lo mismo, violatorio al artículo 2 y 3 de la Ley de Refugio de la Argentina, que es la no devolución a la persona refugiada, la confidencialidad como un retroceso y absolutamente punitivista, que es lo que están haciendo. O sea, por medio de DNU, también la comunidad migrante es criminalizada, es perseguida y, por supuesto, orillada a una pobreza más extrema de lo que vive cualquier nacional, porque tenés aumento de tasas migratorias, tenés cobro de aranceles. Estamos hablando que una mujer embarazada, esto también que comentaba antes la persona que habló, perdón, pero no me aparecen los nombres, pero que hay obviamente una violencia muy, muy marcada hacia las mujeres y las infancias. Estamos hablando de una mujer embarazada, si justo viene acá antes de los 90 días y no regularizó su situación porque no tiene la plata, tiene que pagar cerca de 700.000 pesos un parto normal, un parto natural. O sea, absolutamente violatorio a nuestra propia ley de migraciones, que dice que no importa que tengas problemas documentarios, es un problema administrativo, pero nunca te pueden negar ni la salud ni la educación. Bueno, ese es un poco el contexto, en nuestro caso, una decisión política que lleva, digamos, a esta discriminación institucional y absolutamente armado y diseñado por este gobierno de turno. Ahí me quedo.
Sí, antes de darle la palabra a Marcela que la está pidiendo, quisiera saber si Adrián o Débora quieren decir algo también sobre el tema más o menos ahí donde iba la pregunta. En realidad, sobre lo que estaba planteando Luz, eh, perdón que me tiré encima, sí, Sí, porque sí. realmente lo que me planteaba Lila, estoy muy metida en el tema de las residencias en Uruguay, entonces digamos como que lo que sucede en Argentina lo voy siguiendo, pero tampoco es que a ese nivel que tú tenés de conocimiento, porque estás ahí. Este, Voy a hablar del caso uruguayo porque profesionalmente no está correcto que yo plantee alguna situación como miembro del servicio exterior sobre lo que haga o no la Argentina o cualquier otro país. Para el caso de género, nosotros tenemos un plan nacional de migración que es bianual y que está integrado por los distintos ministerios que incluyen las necesidades de los migrantes, inclusive y mujeres, para darle una perspectiva de género, generacional e intrageneracional. Y también lo que quería plantearles es que existe una normativa Mercosur, que es la normativa que aplicamos la mayoría, para regularizar aquellos nacionales de los países miembros Mercosur, que le damos 90 días como turista. En ese plazo de turista en el Uruguay, la persona se presenta dentro de los 90 días, pero si se presenta al primer día de ingresado al país, tiene un plazo de 20 días para recibir su cédula y para acceder a los servicios, ¿no? En Uruguay es inconstitucional negar la atención en salud a las personas, no importa su situación migratoria o documental. Realmente me llamó poderosísimamente la atención eso. Sin embargo, sí, en el tema Mercosur, para regularizarse, la persona durante todo el tramo que tiene que pagar tasas y esos 50.000 argentinos, teniendo en cuenta la tasa de pobreza que tiene la Argentina actualmente, sí me imagino que debe ser muy caro, pero aquí en Uruguay el trámite es unos $100 aproximadamente. Y puede ser mediante el Ministerio de Desarrollo Social si la persona se presenta exonerado con ciertos patrones sociales, ¿no? Pero me llamó la atención eso de negar la atención en salud, que es un criterio fundamental del acto médico, incluso profesional. Adrián. Bien. Sí, Sí, solamente perdón, ¿puedo hacer una aclaración ahí? Acá también es así Claro. como comenta Débora. No, no es contrario. La ley de migraciones dice que tenemos el derecho a la salud gratuita. Lo que pasa que en este caso, en estas provincias donde se están cobrando o intentando cobrar la salud a migrantes y refugiados, obviamente se hace por medio de decreto de necesidad de urgencia o por otras formas administrativas o políticas, pero es igual, ¿eh? No, eso nada más. bien. Sí, un poco quería hacer unas colocaciones, retomando algunas cuestiones acá. El tema de la ley y de la, digamos, de hecho y de derecho, sí, lo que está en la ley y lo que se da en la dinámica concreta, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de las mediaciones lingüísticas. En el caso de Brasil, eh, las poblaciones que llegan, que no hablan portugués, entonces se les hace más difícil el acceso a algunos servicios públicos porque no se, o sea, se complica la cuestión de la comunicación. Se establece, por ejemplo, recuerdo que en el tiempo de la pandemia, muchos servicios se canalizaron a través de servicios telefónicos. O sea, eran llamadas gratis, un 0800, pero ¿cómo
colocas la problemática que tienes, la necesidad que tienes si no hablas la lengua. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones es complicado. Y hay una discusión también, digamos, en el trabajo que acá se hace. Aquí en la universidad participo en el grupo de estudios de fronteras, interdisciplinario de fronteras, que trabaja mucho en los últimos tiempos el tema migratorio. Y ahí aparecen varias cuestiones relacionadas con algunas de las cuestiones que han sido colocadas. El tema de la interseccionalidad, por ejemplo, o la feminización de la migración, el papel de la mujer o de las mujeres en el proceso migratorio, está siendo, es decir, es evidente y se trabaja para intentar entenderlo y proponer políticas públicas para dar respuestas a las problemáticas. Hay otro elemento que quería colocar que tiene que ver con la utilización de inclusive la intención política con el tema de los datos, o sea, cómo se manipula en algún momento por una coyuntura en tiempos electorales, por ejemplo, cómo el tema, por ejemplo, de la migración venezolana acá en el territorio brasileño y en este estado en particular, aparece con mucha fuerza en las elecciones municipales o estaduales, llevando inclusive al exceso de que un funcionario público pueda, de alto nivel, pueda pedir hace poco tiempo, en este caso me estoy refiriendo al gobernador de acá, pidiendo que se cree una cárcel para venezolanos, ¿sí? Una cárcel específicamente para venezolanos porque hay datos, y lo dice en un discurso, de más de ciento y tantos mil de delincuentes, ¿no? O sea, venezolanos. Y la población migrante en el Estado no sobrepasa, o sea, puede llegar a los 100.000, la población migrante venezolana. O sea, te estás diciendo en esa afirmación de que todos los que aquí están y más son todos delincuentes, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas son planteadas permanentemente y la construcción, digamos, en el día a día de los medios, o sea, escuchar radio, las emisoras de radio, todos los comentarios que se hacen son bien cuestionables, digamos, y te llevan a pensar en el tema, ¿no? Por allí. Había una compañera aquí en el chat que preguntaba algo sobre el tema de Sudán, ¿no? O sea, estamos hablando de migraciones latinoamericanas. Sin embargo, quería solamente hacer una referencia en el trabajo de Saskia Sassen, que tiene varios trabajos, pero tiene un trabajo sobre el capitalismo avanzado y se detiene un poco a pensar el tema de la movilidad humana como parte de ese contexto del capitalismo avanzado. Su foco es a partir de la crisis del 2008 hasta actualmente. Y allí se detiene a pensar un poco el tema de las migraciones y hace una referencia al tema africano, digamos, al espacio, al territorio africano, para pensar lo que ella llama el efecto de tierra muerta con el extractivismo. O sea, cómo las acciones, las corporaciones, inclusive estados nacionales, que hacen grandes inversiones en diferentes territorios, pero de manera significativa en África, han generado situaciones de desplazamientos humanos fuertes. Y que, bueno, en el caso de Sudán, estamos hablando de conflictos bélicos importantes con un impacto importante en la movilidad de la población. Era un poco lo que quería colocar en base a lo que está aquí en el chat y lo que dijeron las compañeras ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo le quería preguntar a Verónica si era posible abrir una intervención más o ya estamos. Hola Darío, sí, yo creo que se puede una más, Una más y sobre todo por los cerramos, por supuesto. panelistas, eso Sí, sí. sí, sí. Que sea breve Entonces, la exposición. claro, Marcela, que estaba ahí con la manito. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería hacer un par de aclaraciones, dadas las modificaciones que hizo el 21 de octubre en un DNU, el DNU 942 del 2024, respecto de la ley de refugio en Argentina, que modifica la ley que aún no fue reglamentada, una ley del 2009 que aún no fue reglamentada y automáticamente con un DNU modifica el sistema de la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados. Sale el INADI al disolverse el organismo y entra el Ministerio de Seguridad.
Y a partir de la llegada del Ministerio de Seguridad se comienza a investigar y a revisar los refugios dados con antelación. A partir del análisis del caso Bertolazzi, un italiano de las Brigadas Rojas, que después de 20 años se le anula el refugio y la residencia, se lo detiene y se lo expulsa a Italia, donde está preso por orden de Meloni en estos momentos. A partir de ahí, el 21 de octubre, se dicta el decreto 942, que modifica la ley, no solo la ley de refugio, sino la ley de procedimientos administrativos. Entonces, cuando se le deniega el refugio a una persona, en el momento de la notificación, se le quitan todos los derechos, se le quita el documento provisorio que le permite transitar en el país, queda en situación de irregularidad, y a partir de ese hecho no puede apelar a la vía superior administrativa como ha sido hasta ahora, como lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos, y tiene la posibilidad de hacer un recurso extemporáneo a la justicia, pero ya no a la de primera instancia, sino directamente en Cámara. Pero para eso va a tener un plazo de 4 días, porque son 5, pero desde el momento de la notificación, con lo cual ese día está perdido. Y como oficina de refugio, nosotros tenemos que elevar al ministerio esa apelación que no nos llega, en cuanto nos llega, dentro de esos 4 días restantes, y el ministro tiene, o mejor dicho, el subsecretario de Interior tiene que elevarlo a la justicia dentro de esos mismos 4 días. Con lo cual el trabajo es descomunal, porque tenemos 11.000 denegatorias que cayeron automáticamente, dejando a esa gente en forma irregular, con posibilidad de expulsión si tiene algún delito, aunque sea por hurto. Ya no hay análisis de si el delito fue de lesa humanidad o si es Marcela, de terrorismo, ¿no? te interrumpo, disculpa, pero Sí, si vamos sí. redondeando, por Bueno, favor. y a partir de eso quiero plantearle el hecho de que, bueno, no solo va a caer la residencia o la posibilidad de residencia del peticionante de refugio, sino de todo el grupo familiar. Si la persona es expulsada con toda su familia. Cae el refugio y cae toda la familia, ¿no? La situación es tremenda, porque no solo impide la residencia o la posibilidad de obtención de refugio de acá en adelante, sino la revisión para atrás de todos los casos ya otorgados. Con lo cual, si hablan de seguridad jurídica, no se estaría cumpliendo, ¿no? Eso es lo que quiero plantear, porque está muy grave la situación. Bueno, muchas gracias. Sí, es un No, tema grave y complejo. sí, por supuesto. Bueno, las compañeras y compañeros, si pueden responder, digamos, dar su opinión. Y bueno, creo que vamos, digamos, cerrando también. Si no es inconveniente, pues también pueden hacer, digamos, tomemos esto de una vez como el cierre de sus intervenciones. Y bueno, lamentablemente el tiempo siempre implacable, ¿no? Como es el que pasó, pero bueno, nada, tenemos que ir terminando ya, ¿no? Bueno, gracias. No sé, seguimos lo tradicional hacemos a la inversa. Si quieres, empezamos por Adrián, a la inversa de las exposiciones. Empezamos por Adrián y luego Débora y a Lila la ponemos de última, porque si no queda igual en el medio. No se te escucha, Sí, Adrián, sí, estaba perdón. cerrado. Listo, Bueno, listo. comienzo ya para cerrar. Primero, ratificando ya el agradecimiento, ¿no? de esta posibilidad de escucharles, de intercambiar y de poder colocar algunas inquietudes, algunas preocupaciones. Es un tema complejo, o sea, pensar en las migraciones y colocar nuestro foco en el territorio. Es importante, decir, estos intercambios, estas posibilidades, para poder entender con mayor profundidad y certeza esa problemática, pero sobre todo
la posibilidad de incidir en esa realidad, la posibilidad de generar propuestas, la posibilidad de articular, por ejemplo, con los sujetos sociales, en este caso el sujeto migrante, la sujeta migrante. O sea, abrir voz, abrir espacio, y es un poco lo que de alguna manera venimos haciendo desde acá, desde la universidad, desde el grupo de estudios interdisciplinarios de fronteras. Venimos intentando crear esos puentes efectivos con los, en este caso, las organizaciones de migrantes o con los migrantes que no están organizadas todavía, en función de que seamos un espacio donde se puedan generar planteamientos que incidan o que puedan ser parte de las políticas públicas. Y sobre todo reivindicando la condición, y por eso insisto en esa categoría de ciudadanía migrante, de que somos sujetos y sujetas de derechos con derechos y que en situaciones extremas eso debe ser un elemento movilizador. Entonces, un poco por ahí va sí, había colocaban acá en el chat algo sobre los indígenas. Es otra característica de esta migración en esta región, que es la movilidad de pueblos indígenas, en este caso guaraos, cariñas, que tienen otras características también a la hora de que esas políticas, tal como están pensadas, que ya generan, es decir, para el migrante en general, situaciones de limitación para su efectividad, se redimensiona, se dificulta más todavía con los pueblos indígenas. Entonces, es una discusión que está allí planteada y también se viene trabajando en función de eso con gran preocupación. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias. Reitero el agradecimiento y bueno, le cedemos la palabra a Débora para hacer ese cierre. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Simplemente sobre una pequeña puntuación. Existen mecanismos a nivel interamericano a los cuales se pueden recurrir. En el caso uruguayo, la dictadura militar y la sociedad uruguaya no reconocía el secuestro, asesinato y desaparición de María Claudia García de Hellman. Y ese es un caso que no tiene que ver con la migración, tiene que ver con el terrorismo de Estado. Un país como Uruguay fue puesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y digamos que perdió el juicio y tuvo que indemnizar a la familia, y actualmente, gracias a esa sentencia, Uruguay sigue procediendo en reparaciones y desenterrando cuerpos en batallones del ejército. Lo que lo digo es porque las violaciones de derechos humanos en América y en nuestros países pueden ser utilizadas por la sociedad para llevar a estados a una compensación o a una reparación. Lo que acababa de decir la compañera respecto a la victimización de los migrantes y de los solicitantes de refugio, la negación de los derechos de identidad, la negación de refugio, la revisión del Estatuto del Refugio, el estado de no poder apelar a más por tiempos, a más instituciones del Estado, nos llevan a que si en el Estado ya no queda más para hacer, lo siguiente es ir hasta la Comisión, y si la Comisión lo admite, hasta la Corte Interamericana. En el caso Lord versus Panamá, lo puse allí como un ejemplo de lo que sucedió en Panamá durante la pandemia. Y si la sociedad civil está organizada y si hay abogados internacionalistas y derechos humanos que estén de acuerdo con hacerlo, siempre cuenten con que la Comisión y la Corte juzgan. Y digamos, no hay una pena, hay una pena en la Corte, sí, que Uruguay tuvo que indemnizar, pero también hay una pena a nivel de Estado y a nivel de gobiernos y a nivel social.
En Uruguay sucedió y hasta el día de hoy el Estado sigue teniendo que brindar la verdad cuando nadie se la brindaba a aquellos familiares de detenidos desaparecidos. Me parece que por lo que estoy escuchando, existen herramientas dentro del marco de los derechos humanos interamericanos en los cuales se puede recurrir. Y en algunos casos no, pero en otros casos sí han dado resultado. Gracias. No, muchas gracias a ti, Débora. Gracias por haber estado acá. Bueno, Lila, Cortito y al te pie, dejo la palabra. Bueno, dirían. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Muy importante, igual lo que acaba de colocar Marcela sobre lo que pasa acá en Argentina con las y los refugiados y la ley de refugio. Eso me parece que amerita todo un capítulo a debatir. Lo único que en esto de poder justamente ser escuchadas y escuchados, al menos nosotras y nosotros, la forma que encontramos es estar organizadas y organizados y llevar estos debates tanto en la academia como en el barrio, en las organizaciones sociales, en las instituciones, en los organismos internacionales que no funcionan, como siempre se dice que funcionan. Eso también no porque lo decimos nosotros, sino por experiencia propia. Para muestra vale este caso que comentaban de Bertolazzi, que fue dicho por el gobierno actual terrorista, capturado, violando todos los derechos de un refugiado, insisto, el artículo 3, confidencialidad. Bueno, entonces como para muestra vale eso, la necesidad que también las y los migrantes seamos quienes hablemos por nosotras y nosotros y que seamos escuchados por quienes deberían escucharnos, que están en las instituciones o en los espacios internacionales, y generar políticas públicas que de verdad nos incluyan y no nos expulsen, que nos tengan en cuenta y que tracen todo lo que tengan que trazar con nosotras y nosotros adentro y nada sin nosotras y nosotros, y que por supuesto que tanto lo que pasa en la región como lo que pasa también con la situación migratoria en Europa es algo que nos debería convocar más seguido, y esto, pensar políticas públicas que pongan nuestra ley de migraciones de una perspectiva de derechos humanos, que es lo que nos falta y mucho, y lo decimos con la realidad de nuestros cuerpos y nuestras vidas siendo personas migrantes. Eso, muchas gracias. bueno, muchas gracias, Lila, por supuesto. Y sí, ciertamente hay este y otros debates se imponen mucho en la realidad específica argentina, en el momento actual, digamos, exige. Y por supuesto, todos coinciden en la necesidad de la organización bajo las formas, pues, ¿no? que se puedan presentar dentro de las distintas comunidades migrantes. Bueno, agradecemos mucho la presencia de todas y todos, de las conferencistas, el conferencista, todas las compañeras y compañeros que pudieron conectarse y que nos acompañaron hoy en esta, digamos, en esta sede de Flaxo a través de su campus virtual, que hace que la casa sea mucho más grande, que nuestra, digamos, casa de estudio sea más grande, nos alegra mucho. Bueno, como les decía en un principio, esta conferencia está en el marco de la celebración de los 25 años del programa de organizaciones de la sociedad civil, y como cierre de este aniversario tenemos una próxima conferencia para el viernes 22 a las 14 horas argentinas, y versa sobre las metodologías para el monitoreo de la protesta social. Así que también las invitamos y los invitamos a que se puedan inscribir y puedan participar en esta conferencia. Ya estaremos enviando el flyer correspondiente por, bueno, estos canales por donde llegaron hoy también. Bueno, muchas gracias a la profesora Agustina Gradín, muchas gracias a la profesora Verónica Soto, a los conferencistas, a las conferencistas, y bueno, un abrazo así bien apretadito para todas y todos los que pudieron conectarse en estas horas. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes. Chao, Gracias, muchas buenas tardes. gracias a todas y Buenas todos. tardes. Adiós. Chao, gracias.